Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. ¿Qué tal? Hoy no vamos a hablar solo de una herramienta. No. Hoy vamos a meternos de lleno en una filosofía, una manera de entender la automatización remota. A ver, piensen en un maestro relojero. No se limita a juntar piezas, ¿cierto? Entiende la física que mueve cada engranaje. Bueno, esa es precisamente la mentalidad con la que vamos a analizar Fabric, para realmente dominar el arte de la ejecución remota. Para entender por qué existe una herramienta como Fabric, tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado, un pasado que, la verdad, no está tan lejos. Pensemos en un mundo de terminales oscuras, donde cada despliegue en un servidor se hacía a mano, comando por comando, vía SSH. Era un proceso, casi un ritual, súper frágil, muy propenso al error humano y, por supuesto, imposible de escalar. Y ahí está la pregunta del millón, ¿no? Porque cuando una máquina se convierte en 10 y esas 10 en 100, ese ritual manual se transforma en una auténtica pesadilla. ¿Cómo se impone orden en medio de ese caos? Justamente, esta es la pregunta que Fabric vino a responder. Muy bien, vamos a sumergirnos en el primer tema. Para empezar, tenemos que entender el desafío inicial, o sea, cómo se intentaba domar a todas estas máquinas antes de que existieran las herramientas adecuadas. El panorama, la verdad, era bastante limitado. A ver, podías conectarte manualmente a cada servidor, uno por uno, lo cual es increíblemente lento e insostenible. O, bueno, podías escribir scripts en Bash que, seamos sinceros, son famosos por ser frágiles y una pesadilla para depurar. Ya existían otras herramientas más pesadas, sí, pero estaban diseñadas para otra cosa. Faltaba un punto medio, un equilibrio perfecto. Y para encontrar ese punto de equilibrio, es clave hablar de una decisión filosófica fundamental en el mundo de la automatización. Entender esto es la clave para saber cuándo y, sobre todo, por qué usar Fabric. El enfoque de Fabric es lo que llamamos imperativo. Es como darle una receta de cocina a la computadora. Paso 1, haz esto. Paso 2, haz aquello. Y por último, haz esto otro. Uno tiene el control total, granular, sobre cada parte del proceso. Básicamente, le decimos a la máquina exactamente cómo hacer las cosas. Y el enfoque opuesto es el declarativo, el que usan herramientas como Ansible o Puppet. Aquí, la cosa cambia. No das una receta, sino que describes el resultado final. Dices, oye, quiero que este servidor tenga engines instalado y funcionando. Y la herramienta se las arregla para descifrar los pasos necesarios para llegar a ese estado. Le dices, ¿qué quieres? No el cómo. Entonces, la pregunta crucial no es ¿cuál es mejor? Eso sería simplificarlo demasiado. Como podemos ver al comparar Fabric y Ansible aquí, cada filosofía tiene su lugar. Si nos fijamos en las filas de control y caso de uso, vemos que el control granular de Fabric es ideal para despliegues, mientras que la gestión de estado de Ansible es perfecta para el aprovisionamiento. La pregunta correcta es, ¿qué paradigma me soluciona mejor este problema específico? Ahora, hablemos un poco de la evolución de Fabric. Es una historia muy interesante que, de hecho, refleja el propio viaje de DevOps, desde ser una serie de trucos ingeniosos hasta convertirse en una disciplina de ingeniería robusta. Fabric nació por allá en 2008 y se convirtió rapidísimo en el favorito de la comunidad de Python. Pero claro, con el auge de las herramientas declarativas, su primera versión empezó a mostrar sus límites. El gran momento, el punto de quiebre, fue en 2018, con su renacimiento como Fabric 2, una herramienta rediseñada desde cero para el mundo moderno. Y aquí es donde vemos la diferencia fundamental. A la izquierda, Fabric 1 era como un mago. Parecía mágico y era muy fácil para empezar, pero podía volverse muy confuso en proyectos grandes. A la derecha, en cambio, tenemos a Fabric 2, el ingeniero con sus planos. Todo es explícito, modular, predecible. Se deshizo de la magia a favor de la robustez, y así se convirtió en una herramienta muchísimo más poderosa y sostenible. Bueno, suficiente teoría. Vamos a la práctica. Veamos ahora cómo Fabric es capaz de transformar un proceso que era frágil en una orquestación elegante y, sobre todo, confiable. Esto que vemos es un típico script de despliegue en Bash. Es un campo minado.
Si un solo comando falla, el script simplemente sigue adelante, como si nada, dejando el sistema en un estado totalmente inconsistente. Es difícil de leer, difícil de mantener. Es, en una palabra, la definición de fragilidad. Y aquí es donde todo hace clic. Con Fabric, el mismo proceso se convierte en código Python, limpio, legible. Y lo más importante, por defecto, si un paso falla, todo se detiene. El manejo de privilegios con sudo es explícito y seguro. Es que es la diferencia entre un ritual frágil y un proceso de ingeniería de verdad. Muy bien, elevemos un poco la conversación. ¿Por qué? A ver, saber usar una herramienta es una cosa, pero saber cuándo y cómo usarla con maestría, eso es otra historia. Hablemos de algunos conceptos un poco más avanzados. Fabric realmente brilla en escenarios muy específicos. Es la herramienta perfecta para despliegues, para migraciones de bases de datos o, en general, para cualquier tarea que sea una secuencia de pasos bien definida. Además, si el equipo ya piensa en Python, la curva de aprendizaje es casi inexistente. Pero ojo, un buen ingeniero también sabe cuándo no usar su herramienta favorita. Para definir y mantener el estado de una infraestructura a gran escala o para aprovisionar recursos en la nube, herramientas declarativas como Terraform o Ansible son sin duda superiores. La clave está en elegir la herramienta correcta para cada trabajo. Aquí vemos un error muy común y muy peligroso: escribir contraseñas o claves secretas directamente en los scripts. Esto es una pesadilla de seguridad que tenemos que evitar a toda costa. La solución profesional es usar autenticación por clave SSH, algo que Fabric maneja de forma automática. Y para cualquier otro secreto, se deben usar variables de entorno o, idealmente, un sistema de gestión de secretos como una bóveda. El código nunca, jamás, debe contener credenciales. Otro antipatrón típico es escribir tareas que fallan si se ejecutan más de una vez. Por ejemplo, un script que crea un usuario fallará en la segunda ejecución. ¿Por qué? Pues porque el usuario ya existe. Esto hace que toda la automatización sea súper frágil. La solución a esto es la idempotencia. ¿Qué significa? Que la tarea produzca el mismo resultado sin importar cuántas veces se ejecute. Y esto se logra con un patrón bastante simple. Primero, verificamos el estado actual del sistema y solo después actuamos si es necesario. Esto es fundamental para tener una automatización robusta. Esta cita de Harold Abelson resume a la perfección el valor de Fabric. Al permitirnos escribir automatización en Python, que es un lenguaje diseñado para ser legible por humanos, creamos sistemas que no solo funcionan, sino que además son comprensibles, mantenibles y hasta elegantes. Así que, al final, dominar Fabric no se trata solo de aprender una API, se trata de entender la filosofía de la orquestación, el equilibrio entre lo imperativo y lo declarativo, y el arte de escribir código claro. La herramienta está ahí, lista. La pregunta ahora es, ¿qué sinfonía de servidores se va a componer con ella? ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?